Bienvenidos hermanos a nuestro estudio del día de hoy. Gracias por seguirnos, por acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Y como siempre lo hemos hecho, vamos a pedir que el Señor sea quien dirija nuestra mente y nuestro corazón en esta hora en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y la bendición de estudiar tu palabra. En esta hora, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y que seamos edificados por ti, Señor, que hables a nuestras mentes, nuestros corazones, y que terminemos este día, Señor, nuestro estudio con el gozo y el deseo de querer compartir con quienes nos rodean tu mensaje para el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos hermanos, les digo nuevamente a este tiempo de nuestro estudio bíblico en español en esta su iglesia North Central. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y sobre todo en específico el mensaje a las 7 iglesias. Hemos ido despacio, pero creo que es importante porque cada uno de estos mensajes a las iglesias se aplican a nuestra vida el día de hoy. Y vamos el día de hoy con el mensaje de la iglesia de Tiatira. Les invito a que abran sus Biblias y que sigan la lectura en Apocalipsis capítulo 2, en los versículos 18 hasta el 29. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje muy interesante en este caso de la iglesia de Tiatira. Hay varios detalles que vale la pena ver un poquitito más a fondo. ¿Y qué nos dice la misma palabra de Dios? ¿De qué se trata este mensaje? Lo primero que tenemos que ver es cómo se presenta Jesucristo ante esta iglesia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Recordemos que Juan está escribiendo el mensaje que Jesús está dándole. Así que el mismo Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios mismo, recordemos que en el juicio contra Jesús, la razón por la que lo encuentran culpable es por decir que es el Hijo de Dios. Mateo 26, 63 dice así la palabra de Dios: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En el versículo 64 Jesús le contesta y le dice Jesús: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Hijo de Dios, como Dios mismo. Y aquí es donde viene algo interesante para el mensaje en la iglesia de Tiatira. Al decir que es el Hijo de Dios y que está a la diestra de Dios, esto nos habla de la autoridad de Jesús.
Y además nos da otro detalle, viniendo en las nubes, en la descripción que nos hace en Mateo. Esto nos debe recordar allá el libro del Éxodo, en donde Dios se manifiesta al pueblo de Israel a través de una nube en más de una ocasión. Ahora, esto es el detalle importante de cómo Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira, así como lo hemos visto en las iglesias anteriores. La manera en que Jesús se presenta tiene que ver con el mensaje que está dando a esa iglesia. En este caso, se está presentando como el Hijo de Dios y con una posición de autoridad. En el juicio de Jesús, la razón por la que lo están declarando como blasfemia, lo que él dice, es porque al decir que es el Hijo de Dios y que está a la diestra de Dios, se está poniendo como Dios mismo. Y para el pueblo de Israel, en especial para los fariseos y los saduceos, que son los que lo están juzgando en el Sanedrín, para ellos Jesús, al decir que Él es el Hijo de Dios y al tomar la misma posición de autoridad que Dios, para ellos eso es blasfemia. Y esa es la razón por la que finalmente lo crucifican. Ahora, agrega algo interesante en la descripción que hace de Jesús. Se presenta como el Hijo de Dios, pero él mismo también se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué es esto de que tiene ojos como llama de fuego? En el versículo 23 él mismo lo explica. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Primera de Corintios 2:10 nos agrega: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es tan profunda la manera en que Dios puede escudriñar nuestras mentes, nuestros corazones. Tenemos otro ejemplo en el caso de David, cuando está buscando a alguien para sustituir al rey Saúl. Y Jesús dice que está buscando a alguien que sea conforme al corazón de Dios. Dios puede conocer nuestras mentes, nuestros corazones. Y eso es lo que significa que Jesús tiene sus ojos como llama de fuego, que puede escudriñar nuestra mente y nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo más profundo de nuestros deseos en el corazón, como decimos. De tal manera que aquí Jesús se está presentando no solamente como el Hijo de Dios, que sería Dios mismo, sino también como alguien que conoce lo que usted y yo estamos pensando el día de hoy. Se presenta también de otra manera: y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué es esto de pies semejantes al bronce bruñido? No dice que sus pies son de bronce, dice que son semejantes al bronce bruñido. Eso quiere decir que hay algo atractivo, hay algo precioso, hay algo hermoso en los pies de Jesús. Isaías capítulo 52 versículo 7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Por supuesto que es una profecía refiriéndose a Jesús, y lo describe aquí como que tiene hermosos pies. ¿Por qué razón? Porque nos trae nuevas de parte de Dios y buenas noticias. Apocalipsis 2:19 nos dice: como Jesús escudriña nuestros corazones, entonces puede decir lo que ahora nos habla el versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. De tal manera conoce Dios nuestra mente y nuestros corazones, que Él conoce nuestras obras. En el caso de la iglesia de Tiatira, el amor que tiene la iglesia de Tiatira, la fe que tiene la iglesia de Tiatira, el servicio que da la iglesia de Tiatira, la paciencia que tienen los miembros de la iglesia de Tiatira. Y aquí viene algo importante: y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué significa esto? Que las obras postreras, es decir, las obras finales, las obras del día de hoy, diríamos de otra manera, son más que las primeras. Es decir, lo que están haciendo el día de hoy es más que lo que ellos hicieron antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia de Tiatira tiene una característica importante que usted y yo debiéramos ponerle atención. Ellos están creciendo espiritualmente. De otra manera, sus obras no podrían ser mejores las de hoy que las de antes.
Así que aquí hay un llamado para usted y para mí, que la iglesia de Tiatira tiene como características. Si ellos están creciendo, usted y yo debiéramos igual estar creciendo día a día. Vamos al capítulo 2, versículo 20 en Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, ok, la iglesia está muy bien. Esa iglesia es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que está buscando de Dios, porque se conservan en el amor, en la fe, en el servicio, la paciencia. Pero hay algo que no está bien en esta iglesia. ¿Y qué es lo que no está bien según el versículo 20? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí hay un problema similar a la iglesia de Pérgamo. El hecho de alejarse de Dios, y que la palabra fornicar y adulterio se utilizan en ese sentido, como símbolo, como idea de que el pueblo de Dios se está alejando de Dios, que está haciendo cosas que no agradan a Dios, que no están en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Otra vez, la inmoralidad sexual y la idolatría. Ahora, ese es el mismo problema de Pérgamo, pero hay algo nuevo aquí. Está mencionando que hay una mujer Jezabel. Mire, si quisiéramos buscar quién era Jezabel en la iglesia de Tiatira, nos vamos a meter en un problema. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que está representando cuando se habla de una mujer con el nombre de Jezabel. Vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y usted se va a encontrar la historia de Jezabel en Primero de Reyes, capítulo 16. Realmente fue un personaje malo, alguien que instruía en ese tiempo y enseñaba al pueblo de Israel y promovía la inmoralidad sexual y la idolatría. Entonces, si transferimos qué es lo que esta persona hacía en el Antiguo Testamento, Jezabel del Antiguo Testamento, y ahora a la iglesia de Tiatira, tú tienes a alguien con esas mismas características de Jezabel. Entonces tenemos que darnos cuenta qué es lo que Jezabel está representando. Jezabel en el Antiguo Testamento ejercía la máxima autoridad en el pueblo de Israel. Era esposa de un rey, pero después ella ejerce como si ella también fuese la reina, y ejerce tal autoridad que promueve en el pueblo de Israel, con esa autoridad que ella tiene, promueve la idolatría y la inmoralidad sexual. Entonces aquí tenemos un problema que es característico en Tiatira. Hay un problema de autoridad. Hay un problema en el que la autoridad que le corresponde a Jesús como el Hijo de Dios, como el que está a la diestra del Padre, hay una autoridad que alguien la está tomando, y además no solo está tomando una autoridad que no le toca, sino está enseñando con esa autoridad cosas que no agradan a Dios. Está llevando al pueblo a pecar. Versículo 21 de Apocalipsis capítulo 2. Viene algo importantísimo para nosotros. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, no quiere arrepentirse de su pecado. Mire, usted y yo, y lo hago de esta manera y lo digo de esta manera para hacerlo como algo personal para usted y para mí. Dios nos da oportunidades tras oportunidades. Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces Dios nos da la oportunidad y la posibilidad de arrepentirnos. Y es lo mismo que le está diciendo aquí a este personaje, Jezabel. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. No sé si usted ha conocido a alguien que no quiere arrepentirse de su pecado, y es alguien que podríamos en esta hora decir que cumple con estas características de este personaje aquí en la iglesia de Tiatira. Usted y yo seguimos teniendo la oportunidad de arrepentirnos, y la advertencia, si usted no se quiere arrepentir, no es porque Dios se va a desquitar de que usted está pecando. Simplemente nuestro pecado nos aleja de Dios. Entonces, si usted está alejado de Dios, usted no puede vivir en las bendiciones de Dios. Versículo 22 dice: he aquí yo la arrojo en cama, es decir, va a haber enfermedad, y en gran tribulación, es decir, va a haber problemas, va a haber dificultades, a los que con ella adulteran, es decir, a los que siguen sus enseñanzas de inmoralidad sexual y de idolatría, si no se arrepienten de las obras de ella. Otra vez la idea, hay la posibilidad de arrepentirse. ¿Qué significaría esto?
que hay la posibilidad de que usted cambie su estilo de vida y que se consagre a Dios y que busque el perdón a través de Jesucristo. Ahora, esto sigue en el caso de los que siguen, de los que buscan las enseñanzas de Jezabel, versículo 23, y a sus hijos, que es este el caso, a los que siguen las enseñanzas de ella, los heriré de muerte, dice la palabra de Dios, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Finalmente, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién es el que va a recompensar de acuerdo con las obras? No son las enseñanzas de Jezabel, son las enseñanzas y la palabra de Dios a través de Jesucristo. Jesús muestra quién es el que está en control, quién tiene la autoridad máxima, el que está sentado a la diestra del Padre, y sigue dando la oportunidad de arrepentirse. Mismo Dios nos sigue dando a usted y a mí la oportunidad de arrepentirnos. Versículo 24 agrega: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquellos que no siguen las enseñanzas de una falsa doctrina, de una autoridad que no es de Dios, hay una promesa aquí. Si ustedes, dice, que no siguen esas enseñanzas, yo tengo algo para ustedes, no les impondré otra carga. Es decir, ustedes ya se mantienen en la fe, porque eso es lo que veíamos antes. Ustedes se mantienen en el amor de Dios. Ustedes han manifestado paciencia delante de Dios. No les voy a poner más carga que eso. Ustedes ya están glorificando a Dios, aquellos que no siguen las enseñanzas de Jezabel. En otras palabras, si usted y yo, si nosotros el día de hoy no seguimos enseñanzas que nos alejan de Dios, enseñanzas que nos llevan a pecado, entonces usted y yo tenemos esta palabra de parte de Dios: no va a poner Dios sobre nosotros otra carga mayor. Recordemos que Jesús le dice a los fariseos en alguna ocasión, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es el principal problema entonces aquí en las enseñanzas que hay en esta iglesia? Mentiras. Y las mentiras nos van a alejar de Dios. En el tiempo de ser escrito Apocalipsis, ya había una enseñanza metiéndose en las iglesias que exaltaba el conocimiento. Y miren, aquí esto tiene que ver con lo que le dice a la iglesia de Tiatira, como algo superior al sacrificio de Cristo. Si usted empieza a pensar, o si usted está empezando a seguir ideas que dicen, tú tienes que aumentar tu conocimiento. Ahora, no hay nada en contra de que podamos estudiar y aprender más. El problema está cuando ese conocimiento empieza a tomar el lugar de Dios. Y entonces eso nos va a alejar de Dios. Si usted le da mayor importancia, si usted le da mayor valor al conocimiento que a la palabra de Dios, si usted le da mayor valor al conocimiento que al sacrificio de Cristo para llegar a Dios, entonces estamos en un problema. Sobre todo que en este caso la enseñanza aquí dice que ellos que no se han metido en lo que el conocimiento y que llaman ellos las profundidades de Satanás, conocer las profundidades de Satanás. Si usted se mete a querer conocer las profundidades de Satanás, como dice aquí la palabra de Dios, entonces usted se va a meter en el problema de querer conocer mentiras. Y si tengo la opción de elegir entre aprender de la mentira o aprender de la verdad, prefiero la verdad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es mejor? Definitivamente es mejor conocer la verdad. Y Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Conocer la mentira o conocer la verdad? La elección y la decisión es suya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
aquella fe, aquel amor, aquel servicio, aquella paciencia, dice, eso que ya tienes, consérvalo hasta que yo venga. Es decir, mientras Jesús no viene, usted y yo debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, en el evangelio que hemos escuchado. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está el punto de problema en la iglesia de Tiatira. Si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, si nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios, entonces usted y yo vamos a recibir, aquí nos dice, vamos a recibir autoridad sobre las naciones. ¿Cuándo será esto posible? ¿Cómo es que esto va a ser posible? Bueno, además dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Ahora, Jesucristo añade aquí, esa autoridad que nos va a dar es la misma autoridad que Él también recibió del Padre. Esa autoridad que tiene Jesús, la comparte con los creyentes. Ahora, ¿cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Porque yo no lo veo el día de hoy. Tal vez no lo vemos claramente, pero viene un tiempo que dice la palabra de Dios, durante ese reinado de Jesús aquí en la tierra, durante lo que llamamos el milenio, sí, 1000 años, estaremos reinando con Jesús. Y entonces es cuando Jesús al creyente, al que se ha conservado bajo la autoridad de Dios, entonces Dios nos va a dar autoridad sobre las naciones. Y esa autoridad se va a ejercer de una manera muy importante y muy fuerte. Porque dice ahí que va a ser, que la vamos a regir a las naciones como con vara de hierro. Es decir, lo que es justo y lo que es injusto es injusto. No vamos a poder cambiar, no vamos a querer cambiar las cosas. Mire, y vamos a aplicarlo a nuestros días el día de hoy. Si usted se sujeta a la autoridad de Dios, usted lo que es bueno le llama bueno y lo que es pecado le llama pecado. Y así será en esos 1000 años. Y aquí viene una cosa más. Capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto está en Apocalipsis 22, 16. ¿Y qué es esto? Es otra vez un símbolo de autoridad. En el capítulo 2, versículo 28 dice, le daré la estrella de la mañana. Ok, nos va a dar autoridad, pero dice que le daré la estrella de la mañana. ¿Y qué es esto? Recordemos que cuando Jesús está hablando a las 7 iglesias, dice que Él tiene las estrellas en su mano. ¿Y qué es esto de tener una estrella en la mano? Es un símbolo de autoridad nuevamente. Es decir, Dios nos da la autoridad, pero también de alguna manera nos da un símbolo que otros que lo van a poder ver, es un símbolo que representa autoridad. La autoridad que Él mismo recibió del Padre la comparte con nosotros como hijos de Dios. Ahora, esto de la estrella de la mañana, ¿qué es esto? Es mismo Jesús quien se presenta como la estrella resplandeciente de la mañana, ahí en Apocalipsis 22, 16 que leíamos. Ahora miren, en nuestro estudio anterior hablábamos de Balaam. En ese tiempo él tenía un problema, pero finalmente él profetiza el mensaje que Dios le da, no lo que quienes querían que hablara en contra del pueblo de Israel. Usted puede ver la historia completa ya en Números capítulo 24 ahora. En el versículo 27, él mismo habla de esa estrella. Le veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Mire, la estrella y el cetro como símbolos de autoridad están juntos aquí. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es decir, Jesús como una representación de él, una estrella de autoridad, que eso es lo que está representando aquí, tanto en Números como en Apocalipsis. Ya estaba esto profetizado y dice que esta autoridad la va a compartir con usted y conmigo, aquellos que nos sujetemos a la autoridad de Dios. Apocalipsis 2:29, y concluimos con esta cita: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos visto varias cosas interesantes hasta aquí. La iglesia de Éfeso dejaron su primer amor, cambiaron las prioridades en su vida. La iglesia de Esmirna
nos habla de que ellos estaban buscando el vivir cumpliendo la ley, algunos estaban enseñando esto, pero también nos habla de que viene un juicio final. No podemos ser salvos por las obras de la ley y viene un juicio final. La iglesia de Pérgamo, su principal característica es la idolatría y la inmoralidad sexual. Ahora, en la iglesia de Tiatira, el problema es la cuestión de poner el conocimiento por encima de la palabra de Dios, el conocimiento, digamos, del mundo, el conocimiento que nos puede dar, no estoy en contra de la ciencia, pero el conocimiento que nos puede dar la ciencia, si lo hacemos superior a la palabra de Dios, entonces ahí es donde usted y yo tenemos un problema, que es de lo que está hablando aquí el mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero también está el problema de la autoridad. Si usted y yo no consideramos que la autoridad sobre nuestras vidas es a través de Jesucristo, que nosotros debemos someternos a la autoridad de Dios, entonces usted y yo estamos en un problema. ¿Qué nos da esto? Nos da la oportunidad nuevamente, como hemos estado hablando en los mensajes a las iglesias, de reconocer el día de hoy que usted y yo tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios que está representada en Jesucristo. Finalmente, ¿quién es el que murió por mi pecado? Es Jesús. Y si Jesús pagó por mi pecado en la cruz, entonces es mejor que yo reconozca que la autoridad sobre mi vida es Jesús. Nuevamente tenemos esa oportunidad, así como Dios se la da a la iglesia de Tiatira, de arrepentirnos de nuestro pecado y de reconciliarnos con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, a ti la honra y la gloria, porque tú nos das la oportunidad de arrepentirnos y de acercarnos a ti nuevamente. Señor, de reconocer que delante de ti hemos pecado, que hemos dado más importancia al conocimiento en lugar de dar conocimiento y reconocer la autoridad que viene de ti a través de Jesús. Señor, te damos ahora la oportunidad de venir a nuestros corazones, de cambiar nuestras mentes, porque queremos sujetarnos a tu autoridad. Esa autoridad, Señor, que podemos reconocer a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que podemos hoy pedirte perdón por nuestro pecado y que tú vas a perdonarnos. Te damos gracias por esta oportunidad y te decimos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, porque murió por mí, y a través de ese sacrificio yo puedo presentarme delante de ti y decirte: Padre, gracias porque me has salvado. Sé el Señor de mi vida, toma autoridad sobre mi vida, la reconozco en esta hora y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.